Hoy vídeo bastante interesante, sobre todo bastante importante en el momento en el que estamos. Vamos a ver cómo mantener la atención del tribunal, ya que vamos a estar delante de ellos 1 hora, 45 minutos, 50 minutos, lo que nos dé de defensa de la programación en unidad didáctica, una serie de consejos para que os escuchen de principio a fin, o al menos vuestras ideas potentes, vuestros puntos, cuando hablábamos de los pilares de la exposición, más diferenciadores, pues lleguen al tribunal. Así que creo que va a ser un vídeo bastante aplicable y como siempre digo, si no aplicamos, esto va a servir de bien poco y vamos a empezar. El primer consejo es claro, frases cortas e ideas sencillas, específicas, ser concreto. Ya con esto nos vamos a diferenciar del 80% de opositores. No entres en divagaciones. De hecho, en algunas comunidades, un error que te penaliza son las divagaciones, son el no ser concreto. Y me he pasado divulgando todo este año último en deciros que basta ya de sonar generalista, basta ya de no ser concretos. Si voy a utilizar una metodología activa, un truco. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué voy a utilizar esa metodología a nivel normativo, a nivel epistemológico? ¿Y para qué voy a utilizar esa metodología? De forma muy concreta. Y si puedo justificar con algún tipo de actividad o algún tipo de proyecto, mejor que mejor. Pero esto es muy, muy importante. Este podcast es interesante en ese sentido, que si vamos cogiendo estas ideas y a la hora de ensayar, a la hora de exponer, no cometemos estos errores, tenemos muchísimo, muchísimo ganado. Y de hecho, de esto surge el curso de exposición oral. Sonar diferente, sonar convincente y sobre todo tener confianza para que nuestras ideas lleguen. Aquí es donde se saca nota, aquí es donde se saca la plaza, aquí es donde se puede trabajar antes. Por eso es tan importante trabajar de forma específica la defensa oral. El documento ha de estar bien sin entrar en penalizaciones, pero tampoco podemos gastar el 190% de nuestro tiempo en hacer un buen documento y un 10% en la exposición. Porque así ocurre, que luego nuestras ideas no llegan, que luego nuestro documento ni se lo miran y no nos conocen como docente. Hace poquito hice una pequeña corrección de una exposición oral y pasaba justo esto, que en el punto de metodología yo no conocía a la opositora. Y es muy importante que en el punto de metodología, durante la programación, os conozca el tribunal. Y no cómo sois, cómo os expresáis con vuestros amigos. No, os conozca como docentes y esa pasión y esa actitud. Y ese es el segundo consejo. Para mantener la atención es muy, pero que muy importante tener altas tasas de actitud, de motivación y de entrar siendo parte del cambio. No paro de ver opositores que entran con cara de miedo, con cara de que pase, con cara de pocos amigos. Eso la verdad que no transmite confianza, eso no transmite ganas al tribunal de querer vuestro producto. Aunque nos cueste, hemos de ensayar con esa actitud, con esa motivación. Y yo lo comento en el vídeo que tenemos aquí cuando hablo de mi defensa. Cuando hablo de mi defensa, yo tuve suerte porque los dos opositores que iban antes de mí, tono neutro, ganas de que acabase la defensa y manos hacia atrás. Cuidado con vuestra higiene postural, también muy importante para que capten la atención, para captar la atención del tribunal. Si estáis con cifosis, si estáis con pocas ganas de exponer, con un tono neutro, todo el rato quietos en el escenario, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado. Y aquí también te quiero hacer un llamamiento. Este lunes, mañana, vamos a tener una tutoría que se va a quedar grabada a las 5:30 sobre la exposición oral dentro del curso. Yo os animo que si aún no estáis dentro, le echéis un vistazo, entréis, veáis la masterclass de la programación que os va a dar muchas ideas para metaforizar cada elemento curricular, para que vuestro hilo conductor se entienda. Inicios y finales para que os recuerden. Lo peor que podéis hacer en una exposición es que paséis sin pena ni gloria. Una exposición más que ha dicho el 90-95% que ha dicho el resto de opositores y por lo tanto el tribunal pues no se va a quedar con vosotros. De ahí surge el curso de exposición. Entonces, la recomendación como vienen siendo estos días, que te centres en la masterclass de la defensa de la programación, te veas el vídeo de cautivar a través de la unidad didáctica, te veas mi defensa y la de Javier, en total vas a gastar 1 hora y media, 2 horas, pero que vas a aplicar y te vienes el lunes a la tutoría. Y ojo, que si veo implicación estos días y la gente va entrando al curso, va dejando sus dudas y demás, es posible que a final de semana hagamos otra tutoría.
Yo al final quiero con el curso ayudar de manera muy cercana a que vuestras ideas lleguen, a que sonéis diferente, con sentido, y ahora cuando todo el mundo está cansado y está replicando, está copiando y pegando de otras personas, vosotros seáis diferentes. Y como lo dije el otro día, mi objetivo es que seáis casos de éxito y para la segunda edición participéis, pero no como alumnos, sino con vuestra exposición, con consejos para futuros opositores y opositoras. Entonces, vamos con ello. Otra cosa muy interesante, por cierto, preparador EduFis, curso de exposición oral, os dejo también el enlace en las notas del programa. Otra cosa muy importante es que podemos captar la atención del tribunal lanzando pequeños ganchos. ¿Cómo se haría esto? Yo me acuerdo, yo lo hice incluso antes de la defensa. En el tema y en el supuesto práctico, yo ya hice ganchos y les dejé ver al tribunal que en la exposición podrían ver esto. Pero me acuerdo que cuando yo empecé a hablar de mis principios metodológicos en la exposición, hablé de un proyecto que no se suele llevar en nuestra asignatura y que luego de forma muy específica iba a contar en la unidad didáctica. Eso lo dije en el minuto 2. El tribunal ya dijo, ¿qué es este proyecto? Que no se suele llevar con educación física. Y ya es una llamada a la acción para decir, esto es distinto. Y ya cuando empiezas a cuidar esos pequeños detalles, que lo tenéis en mi defensa dentro del curso de exposición oral, de introducción diferente, hablar de los principios metodológicos, de repente pequeña actuación. Y ya me pongo con los elementos curriculares y cada elemento curricular una metáfora. Pues ya suenas diferente. Diego, eres muy pesado con las metáforas. ¿Las metáforas cuál es su objetivo? Yo todo lo que hago lo intento hacer con sentido. No es que me han dicho que haga metáforas para sonar diferente. No, la metáfora, yo lo que intento hacer con la metáfora, por ejemplo, si hablo de objetivos o hablo de evaluación, enlazarlo con un mapa, como lo hice en mi defensa, obviamente con su cita correspondiente y su enlace concreto, es para que aspectos y elementos abstractos, como pueden ser los elementos curriculares de una programación, que van a escuchar muchas veces el tribunal, lleguen de otra manera y de una manera más cercana. Y eso son pequeñas llamadas de atención que el tribunal va a tener cada X minutos y les va a hacer recordarme más. Obviamente luego tiene que haber rigor normativo, tiene que haber una buena programación, pero si no lo vendes bien, tus ideas no llegan. Y esto lo tengo más que comprobado. Programaciones espectaculares a nivel de documento, paletas de colores, maquetación profesional, etcétera, 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 que no se ha trabajado la defensa de la exposición y de la unidad didáctica y esas ideas se han quedado por el camino. ¿Cómo que has sacado un 5? ¿Cómo es que has sacado un 6? Si llevas una programación ni infarto con 200.000 recursos, pues que no has trabajado ni una octava parte tu forma de comunicar. Así que es algo que podéis hacer al principio, ese pequeño gancho, esa promesa de si os quedáis hasta el final, o en las actividades vais a ver, o este proyecto, o esta propuesta para trabajar la educación emocional, ya que es un principio metodológico en la unidad didáctica, o al principio en la introducción hacer un llamamiento a la evaluación. En definitiva, ser concretos y hacer esas pequeñas llamadas para crear hype, que se llama entre la chavalería, y que el tribunal esté todo el rato. Luego os mostraré tal recurso, luego os mostraré tal proyecto, pues son pequeñas propuestas. Otra cosa que les funciona a los opositores, que gastan mucho tiempo en comunicar, son las historias. Y podemos contar distintas historias, desde por qué hemos escogido esta profesión a nivel macro de ser docentes, desde por qué hemos escogido ese hilo conductor. ¿Por qué es tan importante el hilo conductor para nosotros? Hemos visto una película, esa película me marcó, a mi padre le gustaba mucho, etcétera, etcétera. ¿O por qué hemos escogido la asignatura? Me acuerdo hace 2 años que preparé a una opositora que me decía que no tenía creatividad y que no sabía contar historias, pero tenía una historia espectacular de por qué había escogido ser docente. Y todo empezaba porque desde pequeña, para poder apuntarse a música, que le encantaba la música y era profesora de música, empezó a dar clases particulares y es obvio que le gustaba no solo el hacer música, sino también enseñar a otras personas. Con ese poquito dinero se pudo tomar clases de música, etcétera, etcétera, y fue cogiendo como amor por la enseñanza y también amor por la música de forma paralela. Y tenía así una historia bastante potente y dije, esta historia que me has contado, ¿por qué no la transformas un poquito y la enlazas con tu forma de entender la docencia y justificas al tribunal por qué es para ti tan importante la asignatura? Y así fue, así fue. Al final no necesitamos ser espectaculares comunicando y estar contando historias todo el rato, pero sí que aquello que contemos diferente case mucho con nuestra forma de ser docente, case mucho con nuestra personalidad.
Por eso soy tan anti sonrisas artificiales, inflexiones de voz cuando no tocan. Si tú no eres así, no eres así. Yo no soy una persona que sonría cada 2 por 3, no soy muy risueño, aunque bueno, a mí me gusta reírme y demás. Entonces yo en mi exposición no iba a regalar sonrisas cada 2, 3 minutos, con la sonrisa todo entra mejor. Era a través de mi pasión, de mi actitud, de ser parte del cambio, de empoderar mi asignatura, cómo iba a captar la atención del tribunal. Y obviamente con esas pequeñas llamadas de atención, esos pequeños mini spoilers que fui guiando al tribunal para que pues, compren mi producto. Al final tenemos que ser vendedores y hacer que las ideas lleguen, porque por muy buenas ideas que tengamos, buenos modelos pedagógicos, metodologías activas, si no sabemos transmitirlas, se van a quedar por el camino. Y por eso os comento las metáforas. Y otra cosa que es bandera roja, ahora que está muy en auge este concepto, bandera roja, intentamos no utilizar a la hora de presentar los elementos curriculares o a la hora de presentar los distintos puntos de la unidad didáctica en lo referente a la evaluación, en lo que respecta a la metodología, por lo que esos nexos, al final, lo que denotan es que estás siguiendo un índice y usas ese índice porque sale en convocatoria. Yo te reto y más te motivo a que vayas enlazando los distintos puntos con más fluidez y creando necesidad. De nuevo, que expliques por qué son importantes las competencias clave, que acabes las competencias clave y tengas una cita ganadora en cuanto a la docencia. Y de repente, en vez de decir en lo referente a la inclusión, pues te desmarques con la cita de Pablo Pineda: no soy excepcional, solo me han estimulado. Y ya pones el foco en la capacidad de tu alumnado. Intentamos evitar en lo referente. En cuanto a esto, se me ha quedado en la cabeza grabado, porque he visto muchos opositores que han sonado tremendamente neutros, porque se les ha notado mucho en la exposición que tenían un índice delante y que cumplían ese índice porque le habían obligado, pero que no estaban o no casaba o no veían esa importancia de cada elemento curricular. Y eso es importante, de verdad, eso es importante. Cada elemento curricular tiene su necesidad, la importancia de la evaluación, partimos de ahí. Una cita, una pregunta retórica, una conclusión, una reflexión en alto. Y por último, el consejo último sería que en el final, después de nuestra reflexión ganadora, hagamos una pequeña llamada a la acción para que el tribunal empatice con nosotros. Somos parte del cambio, empoderamos nuestra asignatura, hacia dónde vamos, como una llamada a la acción, que el tribunal también se sienta parte de esa exposición. Y eso lo tenéis sencillo. El tribunal al final está relacionado, es de vuestra especialidad. Y como es de vuestra especialidad, a lo largo de la exposición hemos de destacar las bonanzas de nuestra especialidad. Y si no podemos de nuestra especialidad, de lo bonito que es ser docente. Y esto lo vamos relacionando con las propuestas, lo vamos relacionando con nuestra forma de entender y de crear buenos climas en clase, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que en mi caso era educación física, ponía el foco en que nuestra asignatura era el área más transversal, era la única que alcanzaba el desarrollo integral, estudios científicos que se demostraban que a través de la actividad física también se mejoraba el rendimiento académico. Tú vas diciendo eso y vas plantando esas semillitas y de repente el tribunal va sonriendo y va diciendo: es que yo soy parte de esto. Pues le hemos de dar una vuelta, y si somos tutores, educación primaria, lo mismo. Si somos de educación extranjera, mirad si es importante la lengua inglesa, la lengua francesa. Si somos de PT y AL, inclusión, se nos llena la boca de inclusión, aparece centenares de veces la palabra inclusión en las nuevas leyes. Nosotros somos parte de ese cambio activo. Pues desde ahí podemos captar mucho más la atención del tribunal y, en definitiva, enamorarles para que no se olviden de nosotros. Así que esta es mi recomendación. Mi recomendación es que gastemos tiempo en cubrir los estándares que nos marca convocatoria y los criterios de actuación, pero también en comunicar, en exponer para captar la atención del tribunal. De verdad, gastamos tiempo en eso, ganchos, ser muy concretos, no divagar, frases cortas, ideas claras. Y veréis cómo vais a sonar distinto, porque poca gente se para, poca gente analiza su discurso, poca gente expone y va mejorando, y poca gente se forma y de verdad va aplicando aquello que va aprendiendo. Entonces la llamada es clara. Si os queréis venir a mi curso de exposición oral, entráis. Si no, vais a tener estos vídeos quizá un poco más generales, pero vamos a seguir aquí aportando.
La gente que entre, ya sabéis, hoja de ruta, masterclass de la defensa de la programación, cautivar a través de la unidad didáctica. Si queréis veros el hilo de metáforas y el vídeo de hilos conductores, y luego vais a las dos defensas, que en total, ya os digo, será 2 horas, pero 2 horas para aplicar ideas y sonar diferente en vuestra exposición. Y este lunes, y lo más seguro, jueves, viernes, hagamos otra tutoría. Y como fue la última de la semana pasada, vamos a estar 2 horas o el tiempo que haga falta contestando todas vuestras dudas y perfilando vuestra exposición. Así que mucha suerte, mucha fuerza en esta recta final. Estoy seguro que lo vais a hacer increíble. Falta este último sprint y ya os voy diciendo que hay mucha gente que se va rindiendo en el camino, que no está haciendo nada hasta ver la nota. Y aquí viene la diferencia. La gente que ya llevéis una inercia, cuando estos sepan la nota y empiecen a actuar, poquito van a poder hacer frente a vosotros. Así que ánimo a aplicar, a formaros y a hacer la mejor exposición de vuestras vidas. Que por cierto, mi exposición, ya os digo, el objetivo es sentiros formadores. Mira que hice exposiciones en las carreras y cada vez lo hacía un poquito mejor, pero sin duda, el día del examen, el día de las oposiciones, fue mi mejor exposición, donde me sentí más fluido, con más inercia, con más, no sé, con más energía y más en, no sé cómo explicarlo, pero me sentía uno con la programación, con la unidad didáctica. Creía mucho en lo que decía. Sabía justificar absolutamente todo porque lo había hecho y lo había trabajado muchísimo desde las ideas, no desde el aprendizaje memorístico semántico. Así que espero que este sea vuestro objetivo y sin duda sé que haréis un gran papel. Un abrazo.